Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con nuestro estudio bíblico de todos los días, Antiguo Testamento, Ñande Yarañe e. Hoy nosotros reflexionamos sobre el capítulo 7, siempre, queridos amigos, de segundo libro de Samuel. Aquí nosotros encontramos en este versículo que hoy estudiamos, dice: Natán respondió al rey: debes hacer lo que tienes en mente, pues Yahvé está contigo. Yahvé está contigo. Entonces, queridos amigos, esto es demasiado importante, ¿verdad? Lo que nosotros estamos viendo aquí, lo que nosotros estamos estudiando con respecto a un Dios que es un Dios siempre en movimiento. Es un Dios que mira más bien la necesidad de su pueblo. Es un Dios que busca entonces que el hombre mismo procure estar en movimiento, porque siempre la Biblia es un libro pedagógico. Alañañeros y nada de pedagogía, queridos amigos, nos está diciendo que nosotros tenemos que estar en continuo movimiento. Nosotros tenemos que estar en continua búsqueda. Upea y seina llevan diga tú y la ñande la ya página upebe. Diga tú y ñande upebe la ñaime aña mañana, sino que siempre tiene que haber un compromiso real. Entonces, aquí hay una tensión, incluso digamos, en lo que es la construcción del templo, y lo que es el hecho de que Dios decía que habitaba en una tienda de campaña. Vamos a mirar un poco. Hasta ahora nosotros habíamos visto que David intentaba llevar el arca a Jerusalén. En la primera parte, capítulo 6, hubo un fracaso. La segunda partecita nos hablaba del traslado ya del arca. Él se da cuenta que dice en la casa de Obededón, allí donde se había quedado por 3 meses el arca, comienza a darle pero cosas maravillosas, ¿verdad? Para Obededón. Y entonces es ante esta situación que también el mismo David dice: no, entonces añade algo también en beneficio de nuestro pueblo, en beneficio de nuestra gente, ¿verdad? Todo eso es lo que él está diciendo. Bueno, pero ahora nosotros queremos pasar un poquitito más, mirar un poquitito más, y nos damos cuenta de que lo esencial y lo fundamental para nuestra vida, queridos amigos, es también conocer la realidad del pueblo, conocer la realidad de la gente, o mejor dicho, la realidad de la propia comunidad
donde nosotros mismos estamos insertos. Esto sería mejor entenderlo como teología, porque alguna vez enseñamos que nosotros estamos, gente maoilaña, como mirando cora aya mañana la comunidad. No. Ñandena ña mañana y cora aya la ñane comunidad. O ya que y pipe, o pebe ña va, pues añandere aya ya pola ya poana, porque el mismo Dios, imagínense, así como nos presentan en estos versículos que estamos estudiando, queridos amigos, nos presentan a un Dios que no quiere habitar en un templo, sino que es el mismo David el que está diciendo. Cuando el rey se encontraba ya establecido en su casa, ¿qué clase de casa? Yahvé le había concedido descanso frente a todos sus enemigos de entorno. El rey dijo al profeta Natán: mira, que yo habito en una casa de cedro, mientras el arca de Dios permanece en una tienda. Natán respondió al rey: debes hacer lo que tienes en tu mente, pues Yahvé está contigo. Yahvé está contigo. Entonces estábamos diciendo que aquí, queridos amigos, este versículo que nos introduce, ¿verdad?, en esta teología crucial de que David quiere construirle a Dios el arca, pero al mismo tiempo aquí la tienda donde habita Yahvé está siendo contrapuesta justamente a este templo, porque el templo significa quietud, el templo significa centralidad, estaticidad, vamos a decirle, o sea, estático, en cuanto que el Ohel, la tienda de campaña, significa siempre, es una campaña de guerra, en realidad el Ohel. En el desierto, hemos puesto de carpa y a ver, o palanetía, hemos ya ido a beber, hemos ido a beber, de acuerdo a la necesidad de tu gente. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Tú conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor.
la muerte que ha causado, vuelvo a ti, Señor. Dame vida nueva con tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo. Déjame nacer de nuevo, oh Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que como siempre viene a nuestro encuentro. Hoy especialmente tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 del 12 al 14. Después que Jesús subió al cielo, los apóstoles regresaron al Monte de los Olivos, a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en día sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos íntimamente unidos. Se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Queridos amigos, entonces aquí se nos está diciendo característica esencial y fundamental de la primera iglesia, la iglesia naciente. ¿Verdad? Característica esencial que nosotros también tenemos que imitar. Después de que Jesús sube al cielo, ñande yaikua ponajina que ñande yara o la ascensión, pero porque ñande bueno sea jama bye bye, pero peñe buenuta con anga lleva pemba apo peñe con anga peyapota apegueruta el reino de Dios en su comunidad. Todo queda en manos de ustedes. Así es que, queridos hermanos, ellos dicen que vuelven a la ciudad. Subieron a una sala donde solían reunirse. Esto también es esencial. Entonces, el nombre de Jesucristo. Como misión. Pero antes de eso necesitamos encontrarnos. Necesitamos entonces vivir como comunidad. Eso quiere decir familia, eso quiere decir encuentro de comunidad. Diga tú y ñande, entonces la yayapiparé y cada uno por su cuenta, sino que sobre todo sabiendo lo que el Señor nos pide. Y luego termina diciendo que ellos estaban íntimamente
unidos, íntimamente unidos. Queridos hermanos, que todos sean uno, nos decía el Señor en su oración antes de partir al cielo, que todos sean uno. Aquí vemos esta comunidad íntimamente unidos, que se dedicaban a la oración y aquí en compañía de toda una comunidad y de toda una familia. El nombre de los apóstoles y el nombre también de algunas mujeres y entre ellas también María, la Madre de Jesús. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios te saluda, Madre mía, Madre de mi Salvador, llena de gracia, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Dios te saluda, Madre mía, Madre de mi Salvador, llena de gracia, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María, en esta hora y en la muerte. Amén. Santa María, Madre mía, Madre de mi Salvador, Ave María, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María, en esta hora y en la muerte. Amén. Tú me enseñaste a decir: yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. Yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. Yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María, en esta hora y en la muerte. Amén. Yo creo, espero, te adoro
Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Nosotros mirando este capítulo 7, versículo 2 y ahora versículo 3, mira que yo habito en una casa de cedro. Mira que yo habito en una casa de cedro. Aquí David ciertamente ya está instalado en una casa de cedro, que es el símbolo de la estabilidad, pero al mismo tiempo esta estabilidad y realeza, el cedro, siempre significa el confort, siempre significa arecopaoía lleva. Como lastimosamente yo me doy cuenta que todas las campañas políticas, ¿verdad?, de quienes quieren gobernar nuestra nación, nuestro país, lastimosamente, entonces buscan construir para su casa ya de cedro. Busca construir su casa que sea de cedro, es decir, su estabilidad, su confort. Algunos gatos o reforzado y la y cedro, en el sentido que opeo y botallé y la recultura, esto que aquello, porque los panales, ¿verdad?, de la miel, los panales, eso nos da mucho confort, mucha alegría. Y gatuña montaponada o lo que sea, tenaya por la de transfugiada. Entonces, queridos amigos, es totalmente lo contrario a lo que hoy nosotros estamos viendo aquí, a través de este segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1, 2 y 3. Principalmente estamos en una introducción, porque cuando el rey se encontraba ya establecido en su casa, versículo 1, pero el versículo 2 dice: mira, yo habito en una casa de cedro, es decir, oye, estoy establecido, pero el cedro significa ese confort. Sin embargo, dice, mientras, te utiliza luego la palabra mientras, el arca de Dios permanecía en una tienda. Esto nos demuestra el desajuste espiritual. ¿Por qué? Y porque se está buscando el confort, es un desajuste espiritual para el hombre que se pone o se quiere poner como tendotá y está buscando su confort. Vamos a poner un ejemplo más sencillo. Es como una mamá cuando tiene a su criatura, la imembujina o lo que sea, ¿verdad? Sería un desajuste total que una mamá que apenas tiene a su hijo y entonces le deja ahí, bueno, a toyesa, le puede hasta dejar con una niñera. El primer día, ahí ya, le deja ya con una niñera. Ahí no mocambú, ya en bebé, con su hijo, no. PMS, mongarupe, en la, ocaruzón, la hacen, o ves, va, ¿entienden? O sea, un deshacerse. ¿Por qué? Porque yo voy a buscar mi confort. Está más sufrido y 9 meses manajá con mi taco a lleva. Se pupea con anga, to sabe. Normalmente no es así, queridos amigos. Normalmente la naturaleza de aquel que quiere hacer crecer algo porque ama, se pone al servicio. Entonces es capaz de mucho sacrificio. La ñande me lleva a calcular, lleva porque mañana una vez ya esa mismita y cuera. Qué paciencia que uno tiene que tener, paciencia, mi Dios, ya esa ñande, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque hay que acompañar, hay que estar,
hay que enseñar, hay que ayudar, ¿entiendes? Y no es lo de un día o de 2 días o de una semana, sino que se prolonga por años y años en la educación de los hijos. 1 año, 2 años, 3 años. Me hago él a veces piensan 4 años, 5 años, pues hagamos ya cacuariré más o menos y catula ñañe punula yaguatá ñaneño. Bueno, todo esto, queridos amigos, nos hace entender simplemente lo que hoy el autor sagrado nos está diciendo. No podemos nosotros mismos desajustarnos espiritualmente buscando nuestro confort, porque cuando vos comenzás a buscar tu confort, estás comenzando a perder 6-0 en tu nación, 6-0 en tu compromiso, ¿verdad?, de llevar adelante a tu comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Quiero decir que sí,
el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Junio, la Tierra Prometida. En el templo enseñaba, presentaron ante él a una mujer. Por su pecado querían condenarla y puesto a prueba Jesús le preguntaba: en adulterio se ha hallado esta mujer y al lapidarla nos enseñó Moisés. Mas ¿qué dices tú, maestro? ¿De qué modo proceder? Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Oyendo aquellas palabras no hubo quien juzgara más a la mujer. Y sola junto a Jesús ella quedaba y con misericordia él preguntaba: aquellos que te acusaban, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado, estás en paz. Yo tampoco te condeno, vete y ya no peques más. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. No es de los hijos de Dios ir repartiendo pedradas. Tenemos el corazón, la mente y manos manchadas. Dios llama a la conversión sin importar lo que hagas. Al Dios de amor y perdón predicarás donde vayas. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Tenemos aquí también, ¿verdad? Natán respondió al rey, debes hacer lo que tienes en mente, pues Yahvé está contigo. Aquí, queridos amigos, todo este capítulo 7, ¿verdad? Del 1 al 17, Dios, entonces, actúa, ¿verdad? Nosotros nos encontramos, recordemos, como ya hemos dicho en otras oportunidades, ante dos tradiciones. Aquí hay dos tradiciones. Y estas dos tradiciones que se están mezclando en dos proyectos totalmente opuestos. Se dan cuenta que hay uno que quiere construir el templo. Este es el lugar donde Dios tiene que quedarse, entre comillas. Es el Dios estático. Hasta yo diría el Dios aristotélico. En cambio, cuando nosotros estamos hablando y estamos mirando mientras Dios habita en una carpa o en una tienda de campaña, nos hace recordar, en todo caso, la misión y la naturaleza de Dios. Es un Dios que camina con su pueblo, es un Dios que acompaña a su pueblo. Por eso, una tendencia, ¿qué es lo que hace? Una tendencia buscará la construcción del templo. Eso por una parte. Mientras que la otra tendencia, con adiciones favorables, ¿verdad? Siempre lo que quiere darnos a entender es que no es un Dios estático, sino que Ñande Yarañe lleva ocué. O punenoña jewa, o ñemoña veñan de quere, o mañá, o jesha lleva, o yeporia jubereco, o mojasañan de peipo, o peisañan de icatuya yesa, pea lleva ave hija yeyapo, pea eoya pojaisa, pero es un Dios presente. A ver, con la ñamoña guria ya calcula, guri peñan de sindia lleva, porque la ñaña mañana y na veñan de sí, quien de ella es esa, la mamago está presente. Hasta yo diría, entre comillas, voy a decir, la mamago es una omnipresencia, omnipresente, en todo lugar ahí se vea. Pendese o mañana, esa ye preocupa, o calcular, y namo, pues, y na veces me voy, voy a veces me voy, o sea que es esa misma naturaleza, la que sale desde adentro. Upeaina, la otra versión, la otra tendencia, mocoin tendencia, uno, Jacob Ñande en el confort, uno, Ñande ya puta ave, ya construir la Ñande templo, ya puta ya Ñande ave, allá vuelo zapucay, porque Ñande ave ya me pona, y que no moleste mosquito, pero por una parte. Pero por otra parte está un Dios que está al servicio de su pueblo, que camina y está. Nosotros utilizamos la palabra Beit, claro, casa, Bait, pero sobre todo la palabra cuando habla cedro, casa de cedro, Aratzin, Eset, ¿se acuerdan? Eset que hemos estudiado anteriormente, el árbol, Eset. Pero sobre todo, la palabra clave sería aquí en esta clave nuestra del hebreo, sería el Aratzin, casa de cedro. Y el cedro ya dijimos que era una madera noble, una madera costosa. Esto ellos tenían que traer, imagínense, desde el Líbano para utilizar y para construir los palacios. Su uso no es solo aquí arquitectónico, sino que representa, queridos amigos, el estatus. Voy a enseñar de ya ya para detrás del estatus. O peor con la ñañemon que está en la del confort, ¿verdad? Sin embargo, nosotros miramos de un aspecto espiritual y entonces aquí tenemos una cierta tensión. La tensión que ha alcanzado el corazón del hombre. O peor una ñande ahí porque ñande muchas veces ya calcula, ya se caña, mañana, ya se ya va para la óyeme, esta ley de provecho mía, para mí, ¿entienden, queridos amigos? Sin embargo, aquí tenemos que pensar, ver, entender que estamos hablando, más bien, queridos amigos, de
un inclinarnos hacia la comunidad, inclinarnos hacia el hermano, inclinarnos hacia los demás. Y eso significa caminar y peregrinar con el pueblo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En el año 350, Sapor, el obstinado rey persa, estaba decidido a mantener el asedio de la ciudad de Nisibén, a la que tenía rodeada desde hacía varios meses. Y como la situación de los habitantes era insostenible, Sanefren, consciente de que si las tropas invasoras entraban asesinarían a toda la población, se retiró a orar y con profunda devoción pidió a Dios que librara a los pobladores de sus enemigos. Y Dios lo escuchó. A la mañana siguiente, cuando se disponía a asistir a la misa, la ensordecedora algarabía que se escuchaba en las afueras de la población lo sacó de su ensimismamiento y, atraído por el bullicio, subió a la muralla y allí pudo ver cómo los soldados persas, sus caballos y elefantes huían del enjambre de serpientes que campeaban por todo el campamento y de la nube de insectos que no les daban tregua. Sanefren entonces descendió de las almenas y convocó a todos los habitantes de la ciudad para darle gracias a Dios por el milagro. Sanefren, nacido en el año 306 en Nisibén, Mesopotamia, creció en un ambiente que oscilaba entre el joven cristianismo y el envejecido culto a los dioses persas y romanos, dado que su ciudad siempre estaba bajo el dominio de uno de los dos imperios y por eso sus habitantes eran tibios o indiferentes en asuntos de religión. Cuando contaba 15 años, conoció al obispo Santiago y quedó tan seducido por su dulce y penetrante mensaje cristiano que en cuestión de días se hizo bautizar y luego de completar sus estudios de filosofía y teología fue consagrado diácono. Ya como asistente del prelado, asistió al concilio de Nicea celebrado en el año 325, del que regresó encendido de amor por Cristo y en vista de que los movimientos herejes componían canciones para ganar prosélitos, empezó a darles de su misma medicina. Sacó a relucir sus extraordinarias dotes de poeta y músico. Empezó a componer himnos y cánticos, constituyó un coro de mujeres que los cantaban en los oficios religiosos y pronto fueron tan populares que la gente los tarareaba hasta en las calles. Se puede decir que fue Sanefren quien impuso los cánticos religiosos que hoy se entonan en las iglesias de todo el mundo. Ya en Edesa, a donde tuvo que huir cuando por fin Sapor se tomó a Nisibén en el 363, abrió una escuela de canto religioso en la que formó durante 13 años a los maestros de canto que luego enviaba a las parroquias y a la par produjo una monumental obra escrita en verso. Se calcula inclusive que redactó más de 3 millones de estrofas y todo en torno a los textos del Antiguo Testamento, también del Nuevo Testamento, sobre los misterios de la Santísima Trinidad, de la encarnación de Jesús y de la Inmaculada Concepción. Todo ello enmarcado por su severa austeridad, humildad, ayuno y esa entrañable caridad que demostró cuando Edesa fue atacada por una atroz hambruna que cobró muchas vidas. Entonces, Sanefren les pidió a los ricos que le regalaran parte de sus provisiones y a pesar de que la donación no fue suficiente, inexplicablemente alcanzó para todos hasta que pasó la crisis, tras la cual se retiró a ayunar y a orar en su cueva en la que falleció un mes después, el 9 de junio del año 373. Aunque nunca aceptó ser ordenado sacerdote, porque no se creía digno, el diácono Sanefren fue proclamado doctor de la Iglesia por el Papa Benedicto XV en 1920.
Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Efrén que nos enseñe a poner nuestros talentos incondicionalmente al servicio de Dios. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Comunicadoras Kairi Márquez. Estación Cero. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Hoy el futuro es incierto y el ayer ya tuvo su tiempo. Enséñame a vivir el hoy, porque el hoy es lo que tengo. Llegaste, tú me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste, tú me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Hoy miraré con tus ojos al que está a mi lado. Miraré con tu amor al que me has confiado. Alejo la tristeza, sembrando alegría. Y gritaré al cielo, gracias por la vida. Cuando el mundo caía en tristeza y desolación, cuando pensábamos que ya no había solución, cuando los sueños se quedaban en la habitación y esperábamos con ansia que saliera el sol. Llegaste, tú me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste, tú me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme, díselo Willy, que todo va a estar bien, que voy a estar mejor, que no hay nada imposible para ti porque eres Dios, que todo pasará, que tú escuchas mi voz, que en el silencio tú respondes a mi corazón, que no me rinda, que tú no me abandonas, que me levante contigo a cada hora, que tú me abrazas, que me perdonas, que puedo ser feliz porque llegaste, tú me devolviste la vida, sangre bendita que sana toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, porque esta vida no es la vida, tú eres mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, Jesús, tú eres la fuente de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme, llegaste, tú me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Solo en Burger
Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Nosotros estamos en este tercer versículo del capítulo 7, segundo libro de Samuel. Natán respondió al rey: debes hacer lo que tienes en mente, pues Yahvé está contigo. En realidad utiliza corazón, ¿verdad? Más que tiene en mente. En hebreo aparece la frase que es muy interesante, que es clave justamente. Hace kol asher bilbabeja. Hace kol asher bilbabeja. Lo que tienes en tu corazón. Ella poupea. Penereñandúa, peñan de yaras y andeina, bilbabeja. Haz todo lo que tienes en tu corazón. Queridos amigos, esta frase es muy positiva, ¿verdad? Ella apoya amigo peojasá pene acane, por eso mente traduce aquí nuestra traducción. El hebreo te dice bilbabeja, es decir, pene corazón y pereñandúajina. Es una frase con una fuerza evidentemente semítica, es decir, de esa cultura oriental, la mentalidad hebrea cuando te habla del corazón, el lev, porque el lev, el corazón es siempre centro de la voluntad. Y al mismo tiempo la voluntad, es decir, lo que yo voy a hacer, eso indica la inteligencia, poner en práctica la inteligencia, porque upeago, yandeña mañana, esa lo imponás lo iba ya, entonces, peñan de corazón, o perereva y se lleva. Cuando vamos a tomar decisiones, ¿verdad? Que el corazón parece que comienza a moverse un poquitito más. Bueno, y eso quiere decir que el centro de nuestra voluntad, cuando tomamos decisiones, apuntan a esas intenciones profundas, queridos amigos, y no solamente a un pequeño sentimiento, porque puede vender y decidir ahí no. Haremoita pende poa lleva peñan de ya no debe. Entonces Natán interpreta que David actúa con pureza de corazón, a pesar de que nos había dicho anteriormente, yo habito en casa de cero, y bueno, pureza de corazón. Oye, esa cuainara, oye, esa cuala se abre en el confort. Ojalá que ñande abitebe a ella lleva toda esta gente que está al frente de nuestras comunidades, de nuestra nación, de nuestras instituciones. O mañana, oye, esa cuai, ¿verdad? O sea, yo habito en una casa de cedro. Mientras me voy ahí por la Chacarita y me voy por otros lugares, alrededores, y me doy cuenta que hay muchos hermanos que están, entonces, incluso ule puroité, huíbelo y cogibe, carpa huíbe. Entonces, hablábamos y decíamos, mientras el Señor habitaba en el Ogel quería decir esa tierra de campaña, esa carpa, que nos hace entender que es siempre de una movilidad. Yaye esa cuá, yaye te pesó, lleva, yaye esa vea, y comenzamos a no solo hacer pasar por un sentimiento lo que nosotros estamos haciendo, sino que verdaderamente estamos haciendo con un gran y profundo compromiso, para que salgamos adelante juntos. Entonces, de esta manera Natán está interpretando la pureza del corazón de David. Y por ahí te la hereda David. Reyesa cuasa pua. Reyesa peasa pua.
Arañe ponure mañare shamba epala dere yapo enara eva escuela de la pisacuela reje. ¿Se dan cuenta? Queridos amigos, esto para mí por lo menos, si estamos escuchando en serio, es un llamado a una conversión pero tremenda dentro de nuestra vida, dentro de nuestros grupos. Entonces esta expresión demuestra una vez más esa conexión, queridos amigos, entre la libertad humana, es decir, lo que yo voy a decidir con la inteligencia porque me doy cuenta de lo que está bien y lo que está mal, pero que va unido en este discernimiento espiritual, queridos amigos, con mi libertad humana, ¿a qué cosa? A poner en práctica, es decir, ahí está lo que decíamos, Bilba Beja, el corazón. Decía luego, Hace kol asher Bilba Beja, hace justamente viene del verbo hacer también, ¿verdad? Kol, todo, asher, ¿qué? Bilba Beja, tu corazón te está dictando. Y entonces termina diciendo con esta frase que dice Adonai inmach. Adonai inmach. ¿Por qué te dice Adonai inmach? El Señor está contigo. Quiere decir que cuando tenemos buenas intenciones, cuando podemos discernir lo que está bien y lo que está mal, cuando podemos decidir y decir que a la ya posea, ahora entonces aplaudo y decimos el Señor está contigo, dale fuerza. Ahí que tiene que entrar, queridos amigos, la voluntad. Ella poquena entonces, pero ella poana, ahí está. Pero porque amás verdaderamente y porque sentiste, porque el corazón, lev, quiere decir el deseo, el amor que vos tenés por tu pueblo, por tu gente, y por eso que estar y hablan de pueblo. Bilba Beja, que ojalá que eso entonces sea también una realidad para cada uno de nosotros. Ñañe convertía, lleva, po. Hace colasher Bilba Beja. Ella, po, peje yande, pe, ñande yara, omba, po, apende, tu maranga, turu vive, a través de tu mente, de tu corazón, Bilba Beja. Bueno, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.